Tercer bloque de Plural en este espacio con nuestros columnistas. Hoy con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl. Muy bien. Gracias. ¿Con qué venís hoy? Bueno, estamos en noviembre y en Argentina en noviembre vemos más colores por todos lados porque conmemoramos el orgullo LGBT de la diversidad sexual y de género, que en el mundo en general se conmemora en junio, rememorando los disturbios de Stonewall, ¿no?, de 1969, ya más de 50 años, ¿no?, de ese hito que marcó el inicio de todo el movimiento por los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales, no binarias, ¿no? En Argentina se viene haciendo la marcha en noviembre por una cuestión climática, ¿no? Esa es una de las razones. En junio suele hacer mucho frío. Durante las primeras marchas en Argentina había muchas personas que se habían contagiado VIH y en ese momento no se contaba con los tratamientos con los que contamos hoy en día, entonces había que proteger la salud frágil, ¿no?, de esas personas. Entonces se decidió hacer en noviembre. Este año se hizo la marcha número 32. ¿Es en torno a alguna fecha en particular? Tiene que ver con la creación de la primera asociación LGBT de la Argentina, que se llamó Nuestro Mundo. Entonces, bueno, esas son las dos razones básicamente de por qué en Argentina, solamente en Argentina, tenemos las marchas del orgullo en noviembre, ¿no? Bueno, el sábado pasado, antepasado mejor dicho, se hizo en Buenos Aires una marcha que fue multitudinaria. Probablemente tenga que ver con el escenario político, ¿no?, en el que estamos, donde en un escenario de balotaje, una de las dos fuerzas políticas, los referentes de esa fuerza vienen teniendo discursos bastante agresivos, ¿no?, respecto de la población LGBTIQ+, atacando, bueno, las conquistas logradas, ¿no?, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que en algunos casos, cuando son interpelados, hacen como que tienen una actitud de aceptación o tolerancia, ¿no?, pero sin embargo siempre terminan haciendo construcciones discursivas que en realidad son violentas, como cuando comparan ser gay con tener piojos. Entonces, bueno, después no te quejes si la gente no quiere estar con vos, ¿no? Hacete cargo, podés hacerlo, pero o si querés podés estar con un elefante, ¿no? Lo llevan al plano de lo ridículo, claro, ¿no? Y bueno, en definitiva, en este escenario, ¿no?, es quizá más importante que nunca, ¿no?, esta marcha del orgullo. Yo quería hablar del orgullo como dispositivo político de lucha, porque este concepto de orgullo, que mucha gente todavía pareciera no entender, bueno, ¿y por qué orgullo? Dicen, yo soy heterosexual y no veo que haya un día del orgullo heterosexual. Como lo dijo Carlos Jáuregui, que fue un activista gay argentino muy importante. Allá por los 80. Por los 80, exactamente. Carlos, en este caso, también Roberto, su hermano, fue un activista. Carlos Jáuregui dijo, el orgullo es una respuesta política en una sociedad que nos educa para la vergüenza. La vergüenza, el closet, ¿no?, ocultarse, no revelar tu verdadera identidad, ¿no? Entonces, el orgullo hay que entenderlo como eso, como una respuesta política, que es decir, no tengo vergüenza, no me voy a esconder en un closet, y puedo también, es lo que permite al movimiento y lo que viene permitiendo al movimiento, como dije, hace más de 50 años, articular la lucha política, ¿no? Entonces, el orgullo es no reconocer la mirada y el discurso, podríamos decir, del opresor, ¿no? Tener una hegemónico, dominante. Ahí estamos rastreando un montón de teorías sociológicas, ¿no? Empezando, si quieren pueden googlearlo, como diría un candidato, este concepto, ¿no?, de falsa conciencia, por ejemplo, de Carlos Marx, que así él explicaba por qué el proletariado no tenía una conciencia real de sus condiciones de vida y no se revela ante la burguesía, por ejemplo, ¿no?, su opresor, podríamos decir. Esto también fue estudiado por Antonio Gramsci, por supuesto, claro, con su concepto de hegemonía, donde explica que no hace falta someter a alguien por la fuerza. Uno puede convencerlo, ¿no?, por otros medios más sutiles, ¿no? Entonces, en esta línea también... Utilizado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, y por eso también hubo otros filósofos como Althusser, que habló de los aparatos ideológicos del Estado, por ejemplo, entre los cuales incluso ubicaba a la familia, a la escuela y a los medios de comunicación, ¿no? Claro. Entonces,
si miramos y hacemos un recorrido también sociológico más moderno, encontramos también más recientemente el concepto de interseccionalidad, que ya lo hemos abordado en esta columna, que justamente lo desarrolla una filósofa afroamericana, Kimberlé Crenshaw, que ella misma encarna un ejemplo de lo que propone de manera teórica, ¿no? Es decir, considerar no solamente un eje de opresión, sino que en general cada persona encarna distintas combinaciones, ¿no?, de posiciones o de ventaja o de opresión según la pertenencia a distintos grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, es considerar que si una persona es de género masculino, es varón, y va a detentar algunos privilegios por eso, ¿no?, sobre el eje de género, pero que sin embargo no es heterosexual, sobre el eje de la orientación sexual va a estar en una posición subalternizada o de desventaja respecto de las personas heterosexuales, y así se puede ir recorriendo distintos ejes, ¿no?, como la condición migratoria, la clase social, y un poco lo veníamos diciendo en esta columna, ¿no? Las desigualdades no tienen que ver solamente con desigualdades materiales y económicas, sino que esas mismas desigualdades materiales y económicas se basan en otro tipo de desigualdades que se van creando a partir de ver diferencias que después se terminan convirtiendo en relaciones de poder asimétricas, ¿no? Y un poco este concepto de orgullo lo que permite es al movimiento LGBT poder articular una lucha política por los derechos, por el reconocimiento y por el respeto, y que también es extrapolable, ¿no?, en esta mirada interseccional a otras poblaciones históricamente vulneradas. Pensemos, por ejemplo, en la lucha que vienen llevando adelante las personas afrodescendientes, ¿no?, las personas racializadas. Que recién ahora empiezan a tener un poquito de visibilidad acá en nuestra zona, en nuestra zona, incluso en nuestro país, ¿no?, que manejan mucho, sin embargo, otros dispositivos conceptuales como el de endorracismo y autorracismo, es decir, personas racializadas que ejercen racismo sobre otras personas también racializadas o sobre ellas mismas, cuando, por ejemplo, tratan de parecerse, ¿no?, a una persona de ascendencia europea, es decir, ocultan sus rasgos afrodescendientes, maquillándose, por ejemplo, o ocultando sus rulos, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, esto es el equivalente a lo que sería la homofobia internalizada, por ejemplo. No te quiero sacar de tema, Jorge, pero sí, también tiene que ver este movimiento, por lo menos para mí nuevo, en los medios o en las redes, de los marrones. Exacto, tiene que ver con reconocer que todavía ese discurso hegemónico dominante tiene mucho de racismo, tiene mucho de clasismo, tiene mucho de heteronorma, es decir, por eso traía también, ¿no?, este análisis interseccional, que se ve reflejado en definitiva, por ejemplo, en los liderazgos políticos, ¿no? Claro. Es la regla que tengamos líderes políticos que son varones, de clase media o alta, ¿no?, con patrimonio, que son heterosexuales, es decir, todavía todas estas poblaciones... Hay un estereotipo bien marcado. Hay un estereotipo bien marcado, y las poblaciones que históricamente vienen siendo vulneradas, estigmatizadas, invisibilizadas, aún hoy no encuentran líderes en la política, liderazgos políticos fuertes. Es decir, que haya una mujer lideresa fuerte en nuestro país es la excepción más que la regla. Todavía no tenemos líderes políticos muy fuertes que sean LGBT o que sean afrodescendientes. Es decir, podemos comprobar cómo lo sistemático de esto se termina reflejando. Pensemos en los candidatos, ¿no?, que están en carrera por la presidencia de nuestro país, por ejemplo. De hecho, al país que se autopercibe como el más moderno del mundo le costó mucho tiempo tener un presidente negro, Estados Unidos. Y aún no tuvieron una presidenta mujer. Y ahora aún no, claro. Y sin irnos más lejos, en la provincia de Misiones aún no hemos tenido una gobernadora mujer, por ejemplo, ¿no? Pero esto no quiere decir que solo pase en Misiones, claramente es un ejemplo local de una regla que se da en la mayor parte de nuestras sociedades, ¿no? Me pareció interesante entonces poder pensar, ¿no?, en el orgullo como como un motor, ¿no?, de la lucha política, que también lo pueden tomar otras poblaciones que vienen luchando, ¿no?, que, por ejemplo, para que una persona racializada pueda realmente ser parte de la lucha contra la discriminación, contra la violencia, contra los crímenes de odio raciales, primero tiene que poder autopercibirse como tal, enfrentarse a ese discurso que le dice que debe tener vergüenza por tener un tono de piel oscuro, poder convencerse de que eso no es así, y en este sentido
estar orgullosa de lo que es. Un poco lo que nos pasa también, si vamos a otro eje, con las centralidades. Muchas veces pretenden que tengamos vergüenza de ser misioneros, misioneras, misioneres, ¿no? Y como misioneros, justamente, en general, nos posicionamos desde un lugar de no. Estoy orgulloso de ser, en algunos casos, ¿no? Los medios nacionales o la televisión nacional, otro aporte, mucho tiempo utilizó a la misionera, a la correntina, a la chaqueña, a la formoseña, como la empleadita en las novelas argentinas. Exacto, las industrias culturales también reflejan, por supuesto, ¿no? Por eso también hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con, bueno, quiénes protagonizan y desde qué punto de vista aparecen esos personajes y el punto de vista de quién está representado en esas ficciones, ¿no? Hablamos de literatura, hemos hablado en esta columna del cine también, lo trajiste. Cine, de la serie, y bueno, en ese sentido también con lo que se conoce como la supuesta inclusión forzada, que la hemos caracterizado en realidad no como una inclusión forzada, sino como una exclusión sistemática, histórica, que cuando deja o intenta dejar de serlo, obtiene resistencias, ¿no? De parte de aquellos sectores que, bueno, que pretenden mantener las desigualdades tal como están porque probablemente se benefician de eso. ¿Se empieza a entender qué implica una marcha del orgullo en función de lo que estás diciendo? Sí, yo creo que de a poco se empieza a entender y estos cruzamientos entre distintas luchas vienen a potenciar a todas ellas, ¿no? Por separado y a todas ellas también en conjunto por esto, que es una lucha por, bueno, tratar de saldar esas brechas, ¿no? Tan grandes y que de hecho se van agrandando y que también en todo esto, por supuesto que el Estado también viene teniendo cada vez un rol más activo con lo que hemos también denominado desde esta columna las políticas de equidad o las acciones afirmativas, ¿no? Jorge, el sábado hicieron la marcha, Misiones Marcha con Orgullo. Exacto, aquí en la ciudad de Posadas. Acá en Posadas. ¿Cómo fue la convocatoria, la participación? ¿Y cuál es la respuesta del posadeño? Bien, en general todavía hay un poco de timidez, si se quiere, ¿no? Al momento de sumarse, de apoyar, pero al menos en general no se ven agresiones, no se ven una reacción, al menos en la calle, ¿no? En el espacio público. Después en redes sociales es otra historia. Siguen, ¿no?, las burlas. Pero bueno, por supuesto que también, de nuevo, el Estado presente. Cuanto más acompañamiento institucional tienen estas marchas, también eso ayuda, ¿no?, a entender un poco que se trata de una cuestión de derechos y de convivencia democrática. ¿Te queda algo? Te quedan 10 segundos. Básicamente dije todo, sí, por ahí estaría bueno próximos años ver más presencia en este sentido, más presencia de referentes políticos, funcionarios, ¿no? Acompañando no solamente discursivamente, sino poniendo el cuerpo, como se dice también en las luchas sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.